Es decir, tú no puedes saber qué imprevisto va a suceder, pero como bien tú dices, algo va a pasar. Y dividir gasto. Gasto administrativo, gasto de ventas o comercial y gasto financiero. Y llegó a una utilidad neta, podría decirse. Asociarse en realidad es bien complicado. Algo que comparten las empresas y las personas son estos errores. Lo primero es hacer un presupuesto mensual. Primero hay que encontrar el momento idóneo para repartir las utilidades. Te sorprenderá la cantidad de empresarios que digamos, son muy buenos en lo que hacen, pero no tienen idea de cuánto están ganando o cuánto están perdiendo. Cocinando el éxito. Bienvenidos a Cocinando el Éxito, el podcast donde exploramos el arte de emprender en la gastronomía y más allá. Soy Ale León y aquí conversamos con chefs, empresarios y expertos en marketing, liderazgo y crecimiento personal. Si buscas inspiración, estrategias y herramientas para llevar tu negocio y tu vida al siguiente nivel, estás en el lugar correcto. Prepárate porque estamos por servirte una dosis de conocimiento y motivación. Empezamos. Es tiempo de brillar, cocinando el éxito, ven a conquistar. Hola a todos los oyentes de Cocinando el Éxito, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast favorito de todos los emprendedores y empresarios gastronómicos. El día de hoy vamos a hablar de un tema y un área, creo yo, demasiado importante para cualquier negocio y por qué no aterrizarla a nuestro rubro, que son las finanzas. Para esto tengo a un especialista, él es Sebastián Calderón, es asesor de inversiones, es cofundador de Kaizen Wealth Planning y pues él es quien nos va a resolver todas estas dudas, nos va a brindar herramientas y tips para crear mentalidad financiera. Este espacio cuenta también con el apoyo de Networking Gastronómico Latam, una plataforma de encuentro para profesionales, empresarios y proveedores de la industria culinaria, cuyo propósito es fomentar la colaboración, la innovación y el desarrollo del sector gastronómico. Mira, te cuento, así como un restaurante tú vas y tienes un servicio, el servicio ideal para el restaurante es que pidas una entrada, un fondo y un postre. Igual acá tenemos 3 bloques de preguntas, las preguntas de entrada, que son un poco para romper el hielo, conocerte un poquito más, las de fondo, que son donde ya hablamos del tema en sí, que hoy vamos a hablar de finanzas para negocios gastronómicos, y las de postre como que ya estos consejos o tips que les dejarías a toda la comunidad. Empezamos entonces. Sí, claro que sí. Bueno, la pregunta de entrada, que bueno, siempre le hago a mis entrevistados, es cuéntanos de ti. ¿Cómo es que llegaste a ver este mundo de las finanzas? ¿Siempre te gustó? ¿Cómo es que se dio esto? Bueno, a ver, yo soy piurano, ¿no? Orgullosamente piurano. Estudié aquí en la Universidad de Piura Economía. Siempre me llamó la atención la parte de finanzas, incluso dentro de la economía, pero yo creo que finalmente lo que hizo una conexión con las finanzas fue el emprendimiento. Es decir, también soy emprendedor, creo que me defino como tal y por lo tanto, como emprendedor siempre busco un nicho de mercado, busco una oportunidad, busco algo que me gusta y en el caso de muchos de ustedes fueron los restaurantes, en mi caso fueron las finanzas. Entonces, eso fue y finalmente creo que aporto mucho a mis clientes porque soy emprendedor también, entonces no lo veo desde un punto de vista teórico, sino que también lo veo desde un punto de vista muy práctico, muy directo. He vivido distintas etapas en distintos emprendimientos, sigo siendo emprendedor, tengo mi empresa junto con un socio y tiene menos de 2 años, entonces creo que eso me ayuda y me apasiona por las finanzas. Perfecto. Y bajo este camino, no solo de las finanzas, sino también del emprendimiento, como lo has mencionado, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje en cuanto a finanzas? Una excelente pregunta. Y es un poco la conexión siempre que hay psicológica y emocional entre la administración personal del dinero y la administración del dinero de las empresas. Es decir, en términos generales uno no puede ser ordenado en ciertas cosas y desordenado en otras cosas. No puedes tener tu cuarto desordenado y las finanzas de tu empresa ordenadas. Por lo general somos la misma persona en nuestra vida personal y empresarial. Entonces el mayor aprendizaje probablemente ha sido eso, ¿no? Que hacer un autodiagnóstico, conocerme a mí mismo y empezar a aplicar mis fortalezas en la empresa y viceversa, ¿no? Y mira, ahí coincido contigo porque a mí me pasó igual. Una cosa es de repente tener un trabajo dependiente donde pues tú estás acostumbrado a recibir a fin de mes tu sueldo, ya tienes por ahí
sobre el mapa qué gastos tienes al mes, los gastos fijos y todo. Y otra cosa es estar al frente de una empresa. Y una empresa que ya vamos a hablar de aquí en el segundo bloque, amerita muchos recursos, no solo el tiempo, sino también justo recursos, porque al inicio pues necesitas un capital, hay que sacarla adelante, y es donde pues vas creando esta mentalidad, porque no todos los meses o años son buenos, Ujú, ¿no? por supuesto. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, y ya entrando en las preguntas de fondo, agradecemos el respaldo de Oregon Foods, empresa peruana especializada en la importación, transformación y comercialización de alimentos premium. Su portafolio incluye carnes, embutidos, fiambres, lácteos, frutas y otros productos de la más alta calidad para satisfacer las demandas de la gastronomía profesional. Para alguien que, porque acá la comunidad está conformada por muchos emprendedores, personas que quieren lanzarse al negocio o que ya están iniciando, ¿qué deberían tener en cuenta primero para tener claro lo que son finanzas? Muy buena pregunta. A ver, voy a intentar darme a entender. Yo creo que las finanzas son, en resumen, un tablero. Es decir, imaginemos que la actividad empresarial es un partido de fútbol o un partido de básquet, ¿no? Hay jugadas, hay emociones, hay cosas interesantes, ¿no? Pero si tú no llevas el tablero, o sea, el score, el marcador, pues se pierde un poco el sentido. Imagínate un partido de fútbol donde no importa si uno mete goles o le meten goles, pues al principio puede ser interesante, pero después no sabes si estás cumpliendo el objetivo. Lo mismo en el básquet. Entonces, las finanzas son simplemente eso. Son el tablero, el marcador, el saber si estás haciendo las cosas en términos económicos bien o mal. Es simplemente eso, no es más que eso realmente. Claro, y eso es como que tú dices el panorama que te muestra con números, qué decisión debes tomar, ¿no? Entonces es Exacto. importante tenerlo, pero desde el principio. Por supuesto, claro. Si tú no sabes si estás ganando o perdiendo el partido o por cuánto estás ganando el partido, tú no puedes tomar, digamos, decisiones porque no tienes la información. Es más, en las consultorías financieras que suelo dictar, creo que yo el mayor aporte que hago, o el primero por lo menos, es decirle al dueño del negocio si está ganando o perdiendo dinero y cuánto está perdiendo. Y te sorprenderá la cantidad de empresarios que, digamos, son muy buenos en lo que hacen, pero no tienen idea de cuánto están ganando o cuánto están perdiendo. Exacto. Y ya que mencionas que tú has asesorado, sé que en algún momento también hemos hablado de temas puntuales en cuanto a finanzas de negocios. ¿Cuál crees que es el mayor error o los errores más comunes que comete un emprendedor o un empresario? Porque como tú dices, a veces uno va en el camino haciendo y llega un punto donde dice, oye, ¿realmente esto es rentable? Yo creo que serían tres errores. El primero es tenerle miedo a las finanzas, porque ya todo lo que parte del miedo contamina lo demás. Entonces, no hace falta ser un experto en finanzas, hay cursos online. Yo he aprendido muchas cosas, una vez me metí a emprender, tenía que manejar un almacén, puse un curso de logística y almacenes en YouTube, lo mismo es de las finanzas. Entonces, hay que perderle un poco el miedo y finalmente no hay que ser un experto, simplemente hay que entender de finanzas. Primero es perder el miedo. Lo segundo es esperar a ser grande para empezar a ser ordenado. Porque muchas veces los emprendedores decimos, ¿no? No, mientras está pequeña la cosa, no hay muchos movimientos de ida ni vuelta, no hay muchos gastos, no hay mucho ingreso, no tengo que ser ordenado. Lo llevo como sé, ¿no? Pero finalmente, si adquieres esta cultura y este hábito negativo desde el principio, cuando sea grande va a ser descontrolado. Entonces, empieza ordenado en pequeño, para que luego puedas ser grande y sigas manteniéndolo. Y lo tercero es no buscar asesoría, no buscar ayuda, ¿no? O sea, el emprendedor tiene una habilidad que es emprender, que es ser empresario, que es tomar decisiones, pero tiene que rodearse de un equipo y dentro de ese equipo puede haber un buen contador, un buen financiero o simplemente alguien que tenga algo de conocimiento al respecto. Tampoco hay que ser especialista o depende del tamaño del negocio, ¿no? Claro, y eso último que mencionas a veces cuesta porque, como dicen, a nadie, bueno, los negocios son números y a nadie le gusta que le digan, oye, esto no es rentable, estás perdiendo. Creo Correcto. que uno a veces se corre también de eso. Sí, En tal el fondo cual. tú sabes porque tú ves tus cuentas a final de mes, tú ves por ahí que estás como que ya sobresaturado con los gastos, pero no das ese paso de decir, oye, realmente tal vez debo soltar esto que no me está haciendo rentable, ¿no? Correcto. Y eso es complicado. Ahora, tú has mencionado que uno de los errores más comunes es esto de que, claro, yo voy empezando y no le pongo mucho foco a las finanzas porque espero a tener de repente vender más o tener otro local o algo. ¿Qué hace alguien que está interesado en mejorar? Porque yo creo que para mejorar hay que haber un interés genuino. O sea, alguien que quiera mejorar sus finanzas, ¿qué tiene que hacer para separar? Porque hay un tema, ¿no? Las finanzas personales de las finanzas del negocio. ¿Cómo podrían empezar? Porque creo que ese es el primer paso un poco para ordenar Sí, la casa, como dicen. sí. Y en la práctica, el error más común de las personas es mezclar su dinero con el de la empresa, ¿no? No darse cuenta que son dos entidades separadas y que la clave de la administración del dinero es separar, ¿no? O sea, entonces, lo primero es tener la filosofía de
digamos, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, separado. Segundo, es ponerse un sueldo, porque lo más común es que si hay dinero en la empresa va bien, el empresario tiene dinero, ¿no? Y se siente muy bien y gasta. La empresa, llegan las vacas flacas, el negocio baja y ya está ahorcado. Entonces, el ponerse un sueldo, independientemente si lo puedes pagar o no, ¿ok? Y un sueldo de mercado, no en base a lo que vales tú. De repente tú eres un profesional que vale mucho en el mercado, pero estás emprendiendo tu primer restaurante. Entonces, el restaurante no tiene para pagar lo que tú vales. Entonces, lo que hay que mirar es el sueldo de la posición. Bueno, soy dueño de un restaurante que factura tanto. ¿Cuánto pagaría en el mercado para contratar a una persona que haga esta función? X. Y ese es mi sueldo. Aprender a vivir de las utilidades, no del sueldo, ¿no? De esta forma, más adelante podrás prescindir del sueldo, contratar a una persona que te reemplace y tú seguir viviendo las utilidades y duplicar a un segundo negocio, tercer negocio, cuarto negocio, etc. Ok, y eso que mencionas, realmente yo lo veo, bueno, por ahí yo también tengo asesorados, y claro, cuando les digo, mira, las finanzas necesitan mucho orden y registro, ¿no? Y claro, el YAPE lo tienen con la cuenta de la mamá, las cuentas van a una cuenta personal, entonces, claro, la idea es centralizar todo lo que es del negocio, como tú mencionas, en una cuenta del negocio, o en una cuenta, bueno, sabemos que a veces cuando empiezan no crean una empresa desde el principio, Correcto, que sí, también claro. eso pasa, ¿no? Sí, claro. Pero sí tener, como tú dices, separado, El orden, sí. ¿no? Y tener un sueldo, porque en base a eso también tú al inicio de un negocio podría ser próspero, pero tú te limitas también al presupuesto que tienes sobre ese sueldo, Correcto. ¿no? Y es muy aparte de las utilidades, como ya lo has mencionado. Este episodio es auspiciado por Restaurant.p, la plataforma integral de gestión diseñada para optimizar operación y rentabilidad en negocios gastronómicos. Restaurant.pe brinda a restaurantes el control total de sus procesos en tiempo real. Hablemos un poco del presupuesto, ¿no? Ok. O sea, ya viendo un poco ya, ok, ordeno mi negocio, ordeno mis finanzas personales. Ahora, ¿cómo tengo, como mencionaste al principio, este tablero que es un referente, una guía para saber en cuánto gasto, cuál es mi límite? Porque a veces uno pues ve la cuenta, como tú dices, en épocas muy buenas, pues ven la cuenta que sube y ya, la última vez mencionó un colega, se lanzan a pedir el equipo de última generación cuando en realidad ni lo necesitan y ya a los meses se dan cuenta que ya no tienen dinero porque no hicieron una previsión de lo que venía, ¿no? Correcto. Yo creo que, bueno, ahí algo que comparten las empresas y las personas son estos errores. Lo primero es hacer un presupuesto mensual. ¿Por qué no mensual? Porque hay muchas cosas que no pasan en una periodicidad mensual. Por ejemplo, a título personal, si uno tiene moto o carro, cambio de llantas. No cambias de llantas todos los meses, y a veces ni siquiera todos los años. Cambias de llanta cada 2 años, pero cuando tengas que cambiar las 4 llantas de tu carro, digamos, suenas, ¿no? Lo mismo es en una empresa. Hay muchas cosas que no pasan por una periodicidad mensual, que pasan de repente en diciembre, que pasan en febrero, que pasan en julio, ¿no? Entonces, hay que hacer presupuestos de largo alcance. Yo diría que intentar hacer un presupuesto de 2 años, ¿no? Ese es un error muy común. Y luego, finalmente, el papel aguanta todo. Entonces, una cosa es hacer presupuesto, pensando en cómo podrían ser las cosas, ¿no? El Excel aguanta todo, pero siempre es importante volver atrás y validar. O sea, yo hice un presupuesto del mes de septiembre y pensé X, Y, Z. Cuando termine el mes de septiembre, tengo que tomarme el tiempo de ver lo que realmente sucedió, un comparativo. Porque de esa forma voy a aprender de mí mismo, voy a aprender del mercado, voy a aprender de mi personal, voy a aprender de muchas cosas. Entonces, no solamente presupuestar con buena intención y después olvidarme, sino compararlo y finalmente presupuestar para periodos largos. Vas a ir afinando los tornillos. Al principio va a ser una locura, ¿no? Pero después vas a ir aprendiendo de ti mismo y del negocio. Claro, y ahí me identifico porque yo también ya hace unos años ya tomé esta herramienta de hacer un presupuesto, que es una guía, como tú dices, para no exceder de repente gastos que ya tenías planificados. Y siempre hay que ver, por ejemplo, la proyección, ¿no? Yo cuando hice mi primer presupuesto, en realidad veía, por ejemplo, lo que había gastado ese mes el año anterior.
Por eso es que es necesario el registro, Correcto. tener como que una base de datos para guiarte de ahí, ¿no? Y pasa muchas veces que hay un mes que tú tienes todo presupuestado, pero pasa una emergencia, un mantenimiento de último momento, algo que malograron, algo que pues ya no estaba planificado como un mantenimiento, pero sucedió y en los restaurantes, yo siempre he Correcto. hablado, salen Sí. mil cosas Sí, sí, sí. y te sale del presupuesto y claro, ahí tú comienzas a ver y incluso programar para el mes siguiente, de repente bajar otros gastos como para no afectar la liquidez, ¿no? Correcto. Es algo que te ayuda un montón de referente. Los imprevistos se pueden presupuestar. Es decir, tú no puedes saber qué imprevisto va a suceder, pero como bien tú dices, algo va a pasar. Entonces, yo puedo establecer que mi presupuesto del 1, 2, 5% de mi presupuesto, 5% de mi presupuesto de gastos es imprevistos. Un mes toca un problema con una máquina, el mes siguiente toca un problema de infraestructura, al mes siguiente toca una multa, o sea, imprevistos. Mira, algo que he visto muy de cerca, sobre todo en personas que de repente no tienen como que esta guía, a mí me gusta mucho, ya he aprendido a creer los números con el paso del tiempo, pero hay esto de que se fijan solo en vender, en los ingresos, Ujú. y le dan muy poca vista a lo que son los gastos, o sea, las salidas, ¿no? Ujú. Y pues pasa que, pues, no, como yo siempre digo, no todo es vender en un negocio, sino también hay que controlar el tema de gastos. ¿Cómo es que alguien puede, y algo que siempre me preguntan, cómo es que pueden empezar a controlar este tema de, oye, veo mis ingresos, pero también veo mis gastos? ¿Qué deberían hacer o cómo podrían empezar a estructurarlos? Yo creo que primero es lo que tú has dicho, que es darle la importancia a los gastos, interiorizar, porque cuando uno considera algo importante, está atento a, lleva un registro, los mide, etc. Pero cuando efectivamente tenemos ese falta de enfoque a los gastos, pues va a ser muy fácil olvidarnos de ellos. En realidad la gente cree que es fácil vender más, cuando realmente lo más sencillo es gastar menos. Hace poco un cliente me dijo, oye, estoy en una época apretada, las ventas se han caído el 50%, entonces, claro, la primera parte de la conversión era cómo vender más. Y yo le dije, bueno, está genial, pero vayamos a lo que podemos tomar decisión, porque yo no puedo tomar decisión sobre vender más, sobre el mercado, sobre la coyuntura, pero puedo tomar decisión mañana, hacer un clic y gastar menos. ¿Cómo? Por ejemplo, esta persona negoció el alquiler de su local. Negoció, habló con el dueño y en ese momento le bajaron $500 de alquiler. Y yo le dije, mira, tú bajar $500 para ti significa tener que vender 5.000 soles menos. Porque ese Imagínate. es $500, no sé, 2.000 soles, es tu margen de 5.000 soles. Entonces, ya no tenemos que vender 5.000 soles más porque hemos dejado de gastar $500 mensuales. Entonces, más fácil a veces, o mejor dicho, más rápido, es cortar gastos. ¿Dónde se puede, obviamente? ¿No? Claro. Entonces, aquí como para estructurarlo, sí o sí tienen que tener claro, por ejemplo, sus costos fijos. Sí, por supuesto. O sea, el presupuesto tiene distintos componentes. Hay costos fijos, ¿no? Y hay costos variables, ¿no? Básico, digámosle así, del tema de pricing también o de hacer precios. Obviamente, los costos variables son aquellos costos que dependen del volumen de la venta o del volumen de la producción. Mientras más vendes, más deberían haber. Mientras menos vendes, menos. Los costos fijos son los que vas a tener que cubrir en todas circunstancias. Abierto, cerrado el negocio, vendiendo más o vendiendo menos. Entonces, la pregunta del millón es ¿dónde tengo que prestar más mi atención? ¿A los variables o a los fijos? Ujú. La respuesta es a los fijos, ¿no? Los que quiebran negocios no son los costos variables. Los que quiebran negocios, además la definición de quiebra, fácil es, oye, no logro vender lo suficiente como para pagar mis costos fijos. Entonces, mucha atención a hacerse de costos fijos. Variables, uno puede, digamos, ser un poco más flexible, pero fijos, Y hablando ya de términos financieros, ¿qué indicadores consideras que debemos conocer o tener en cuenta como mínimo viable? Porque obviamente yo siempre algo que digo es, toda herramienta o todo control te ayuda siempre según la realidad del negocio y según también la capacidad que tú tengas en tiempos, en recursos, ¿no? Y siempre vayamos de menos a más. correcto. Eso es lo que digo siempre, ¿no? Entonces, para alguien que de repente está recién entrando en ese tema de finanzas, ¿qué indicadores mínimos Ujú. debería tener en cuenta? Básicamente el estado de resultados, ¿no? Que le llaman también estado de pérdidas y ganancias. A mí me gusta decirle ganancias y pérdidas, no tiene mucho sentido. Entonces, dentro del estado de resultados, el primer indicador que uno tiene que ver es el margen bruto. Es decir, lo que vendo, cuánto le resto lo que me cuesta y tengo un margen bruto, ¿no? Y finalmente, después, y dividir gasto administrativo, gasto de ventas o comercial y gasto financiero, y llego a una utilidad neta, podría decirse. Entonces, tener muy bien medido mi margen bruto o mi utilidad bruta y mi margen neto, mi utilidad neta, me va a ayudar a, en comparación con periodos anteriores de mi negocio y con la competencia, porque ahora ChatGPT te puede decir
los principales ratios financieros de la industria en la que estás. Soy un restaurante mediano, peruano, vendo tanto, dime más o menos cómo deberían ser mis ratios y lo puedes calcular. Entonces, básicamente tener un poco de idea de ratios, utilidad bruta y utilidad neta. Y luego ya sí puedes entrar a detalle de la diferenciación de los gastos. Es un gasto administrativo, es un gasto comercial o de ventas, es un gasto financiero y siempre los comparas en función de tus ventas y en función de periodos anteriores. Claro, y a ir clasificando, Sí, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablas de ratios en negocios gastronómicos, bueno, los ratios se diferencian según el rubro, sí, ¿no? correcto. En negocios gastronómicos tenemos, por ejemplo, el alquiler debe ser de tanto, la Exactamente. planilla 20%, alquiler 8, 10%, Sí. el food cost, que es nuestro costo Ujú. variable Exacto. al que debemos prestarle mucha atención, que yo siempre digo que es el indicador que creo que mueve la aguja de nuestros negocios, debe ser máximo un 35%. Entonces, Correcto. sobre estos ratios tú vas haciendo la comparación, pero también, como tú dices, no olvidar hacer la comparación del mes anterior, Correcto. ¿no? O del trimestre anterior o del año anterior, porque ahí te va a dar luces sobre cómo te vas comportando tú. Esa es una comparación válida. Y la otra es con el mercado, ¿no? Justo lo que tú acabas de decir. El food cost debe ser de tanto en un restaurante de este rubro. Ya, y hay restaurantes y restaurantes. No es lo mismo una cadena de comida rápida, que tiene unos márgenes distintos, que un restaurante, digamos, más sofisticado, de repente. Entonces, también dentro de los restaurantes creo que hay categorías, y en función de las categorías, los ratios son distintos. Sí, los ratios son distintos. Ahora, ya hablamos de indicadores, reportes. Mencionaste el estado Sí. financiero. ¿Hay algún otro que tú recomiendes como para tener una vista de cómo va el negocio? Sí, por supuesto, el flujo de caja. Flujo de No, caja es sí, importantísimo. sí, es importantísimo, es un poco más complejo, no es tan sencillo como lo que acabo de decir, porque Amerita mucho registro. exactamente, amerita mucho registro bueno, te da capacidad de predictibilidad en el futuro, de forecast, ¿no? De ver cómo van a ser las cosas. Y ahí tú puedes ver, sinceramente, en el flujo de caja, número uno, cuántos días de caja te quedan, ¿no? O sea, es decir, si hoy dejara de vender y tengo que asumir los gastos, ¿cuántos días puedo sobrevivir? Segundo, si los ingresos van en función de lo histórico o siendo prudente, ¿cuántos días tengo también de disponibilidad? Entonces, el flujo de caja, y no hay que, digamos, confundir tener dinero en la caja o en los bancos con haber ganado dinero, es una confusión muy importante, ¿no? Es algo más del día a día, pero es vital importante. Si no tienes caja, no sobrevives. Exacto, sí, te da un panorama incluso de la liquidez, o sea, de la liquidez Correctamente. principalmente, del dinero que tienes para aguantar cierto periodo de tiempo, Exacto. ¿no? Versus lo que te da la rentabilidad que te puede dar un estado financiero y todo, ¿no? Correcto. Entonces eso hay que tenerlo claro y creo que en épocas, sobre todo, como tú dices, de vacas flacas, hay que tener muy presente la liquidez. Sí, Es importante ver la liquidez, ¿no? Y en base a eso tomar decisiones de repente de pedir crédito a proveedores o de repente anular crédito para clientes. La idea es como que ahí tener un manejo sobre el dinero que entra a la empresa, ¿no? Ahora hablemos algo que me preguntan siempre, Ale, quiero abrir un segundo local, quiero habilitar más mesas, la capacidad de mi local. Hablamos ya de una reinversión, ¿no? Ujú. Porque al principio para invertir, pues hablamos de un capital de trabajo y todo, pero ya, ¿cuándo crees que es un buen momento para reinvertir? ¿O qué tener en cuenta para reinvertir? Bueno, hay muchos factores, pero creo que el principal, que no solamente deberías aprender a desarrollarlo cuando piensas en un segundo, tercero, cuarto local, sino dentro de tu mismo primer local deberías aprenderlo a analizar el retorno de inversión. Es decir, en tu mismo local, de repente estás pensando en habilitar lo que antes era almacén y ahora hacerlo en un espacio para los clientes y vas a invertir en 4 mesas y en habilitar el espacio. Entonces, ahí puedes empezar a practicar cuál es el retorno de mi inversión. Yo invertí 10.000 soles en acondicionar este espacio, a lo largo de los últimos 12 meses me ha retornado tanto. Entonces, el ejercicio lo puedes ver en pequeño. Tenía una cafetera simple y ahora me compré una cafetera italiana, ¿no? Oye, ha sido una buena inversión, ha habido un buen retorno de inversión. Antes vendía 100 tazas de café al mes, ahora vendo 500, o sigo vendiendo las mismas 100 tazas, solamente que son mejores, no lo sé. Entonces, hay que hacer esos ejercicios en pequeño. Porque claro, un segundo local ya es un tema importante. Entonces, calcular el retorno de la inversión de un segundo local puede ser más complejo, pero si empezaste en cosas más sencillas, te va a resultar más fácil. Para cuándo es el momento idóneo, eso depende de muchas variables, pero mientras tengas la liquidez, la espalda financiera para aguantar las vacas gordas y las vacas flacas, y segundo, el retorno de inversión tenga sentido para ti, pues es un buen momento, ¿no? Y ahí que hablas de tener la liquidez, porque muchas veces puede que tenga
utilidad de repente ahí que no haya tomado y que Ujú. esté ahí como un fondo para Correcto. justamente reinvertir, pero muchas veces está estas opciones de créditos de los Correcto. bancos. Ujú. Hablando de eso, ¿cuál crees que es la ventaja o desventaja de tomarlo? Porque muchas veces, y pasa, creo que cuando estamos ahí saliendo, ya nuestra empresa está ahí figurando, pues los Ujú. bancos no te dejan de llamar. Y Sí. uno a veces se ve tentado porque dice, oye, mira, esta tasa, este plazo, bien, puedo, como tú dices, cambiar esto, lo otro, de repente no pasarme un segundo local, pero sí reinvertir. Bueno, aquí un dato, dicen que cada año y medio o cada 2 años tienes que darle una nueva Renovar. cara o renovar cosas pequeñas en el diseño, en equipos y Ujú. todo en un restaurante. Pero, ¿qué tener en cuenta al momento de pedir un crédito o qué ventajas nos da? No sé si nos puedes dar como que un tipcito ahí de eso. Sí, por supuesto. Una de las razones más importantes de Perú un crédito no funciona realmente en el Perú. Es decir, si uno basó su conocimiento de finanzas o finanzas personales en libros como Padre Rico, Padre Pobre o mucha cultura americana, no funciona en Perú. ¿En qué sentido? Normalmente cuando tienes una persona jurídica, digamos que no tiene responsabilidad sobre la persona natural y en Estados Unidos te endeudas y quiebras ese negocio, pues al final no tienes, digamos, ninguna responsabilidad personal. En el Perú no suele ser así. En el Perú tú Sí. tienes una empresa, eres dueño de la empresa y en el contrato que firmas de crédito dice que aunque la empresa quiebre, tú vas a tener que devolver ese crédito. Entonces hay que evaluarlo con pinzas. Lo más importante probablemente sea la tasa, que lamentablemente castigan a los emprendedores con una tasa más alta. ¿Por qué? Porque hay un riesgo implícito. El banco no se hace banco y millonario por regalar dinero. Entonces, muchas veces uno se tiene que poner a pensar, si el banco me está prestando dinero a mí a esta tasa para emprender este negocio, es que el banco me considera riesgoso. Entonces, tengo que tener mis alarmas. Entonces, muchas veces es mejor emprender con capital propio que con el banco, por lo que te permite respirar cero. O depende de la tasa de interés. Ahora, la ventaja de finalmente tomar con el banco es que puedes crecer más rápido. Por supuesto, puedes crecer más rápido, puedes llegar a eficiencias, puedes llegar a no perder un año juntando dinero para perder, porque de repente el costo, oportunidad de tu tiempo es esperar ese año. Entonces hay un equilibrio que hay que balancear, pero la tasa de interés, tener una cuota que no te ahorque, ¿no? Aunque te demores más tiempo en devolver el dinero y al final pagues más intereses, es mejor no vivir ahorcado. Y siempre es posible prepagar. La gente no lo sabe, pero uno puede ir a prepagar y así ahorrarse intereses. Entonces, esos son un poco los factores que uno tiene que tener en cuenta. Perfecto. Y ya hablando de temas, por ejemplo, para estas personas, porque a veces hay emprendedores que van solos o inician solos, pero ya hay algo de sociedades, lo que se llama Ujú. sociedades, ¿no? Sí. Algo que veo muy común es que a veces muchas veces dice, oye, terminé peleado de mi socio porque yo estaba en el negocio, esta persona estaba afuera y me exigía utilidades y realmente pues a veces ni saben calcular utilidades o a veces de repente el negocio pues está en momentos apretados, como Ujú. dicen, ¿no? ¿Qué consejo le darías como para mantener una sociedad en armonía y que también, o sea, se entienda de que yo algo es que siempre digo, o sea, un negocio no es, al menos al principio cuando sale, no es para ganar dinero, es más bien para reinvertir. O sea, hay un tema ahí de mentalidad de, oye, quiero mejorar esto, quiero mejorar lo otro. ¿Qué tips darías como para mantener una sociedad en buenos términos, por así Claro. decirlo, ¿no? Bueno, digamos, para empezar, todo tiene que venir desde el principio. Es decir, asociarse en realidad es bien complicado, ¿no? Claro, está la típica asociación de que no hacen una parrillada donde dos hombres dicen, ¿y tú qué haces? Entonces, emprendamos, ¿no? Pero realmente es muy complejo para que no termine como tú me estás mencionando. Y hay que tener muchos factores en cuenta. Primero es la persona, ¿no? Es una persona que comparte mis valores, mis principios, ¿no? Que se comporta igual que yo, que tiene las mismas prioridades. Por ejemplo, tú has dicho ahora, el negocio al principio no es para sacarle ganancias, sino para reinvertir. Yo puedo decir sí, pero no, no necesariamente. Es decir, si somos dos amigos que emprendemos juntos, pero tenemos como principio sacar la máxima utilidad lo más rápido posible y no apuntar a largo plazo, tenemos que estar alineados. Porque una persona que apunta a largo plazo contra una que quiere comer la utilidad, ninguno está necesariamente mal, lo que están es desalineados. Entonces, el alineamiento en cuanto a prioridades, ¿para qué emprendemos? ¿Qué es lo que queremos a futuro? ¿Nos casamos con la misma idea, el mismo sueño? Y finalmente, tal vez, a mí me pasó, cuando somos jóvenes, está en la misma etapa de tu vida. No es lo mismo un socio que de repente ya tiene otras fuentes de ingreso y no depende de este negocio para vivir, que un socio que está all in, ¿no? Ha invertido todo y depende al 100% de este negocio. Entonces, también estar etapas de la vida alineadas o ser consciente de la etapa de la vida en la que está tu socio y de sus prioridades, aunque no sean las mismas que las tuyas, pues te ayuda. Pero realmente creo que la sociedad es, después del matrimonio, la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Sí, una vez escuché una frase que decía, el,
tu amigo no puede ser tu socio, pero el socio sí puede convertirse en tu amigo, porque no sé por qué, pero pasa de que muchas amistades se rompen Sí, por incluso, supuesto, claro. ¿no? Y, por ejemplo, ¿hay algún porcentaje de ganancia que deba repartirse después de, o sea, hablando de las utilidades? Ujú, Se me viene esta pregunta a la cabeza porque justamente queríamos armar un reel, ¿no? ujú, Porque nos preguntaban, oye, ¿y cuánto deberíamos repartir entre los socios al final del mes? ujú. Bueno, es una pregunta muy interesante. La primera parte de la pregunta, voy a coger la última parte mejor, que es al final del mes. Entonces, primero hay que encontrar el momento idóneo para repartir las utilidades. Nuevamente, en base a que el presupuesto normalmente no tiene que ser mensual, porque hay cosas que pasan con una periodicidad de tiempo más largo, la repartición de utilidades mensual es un poco peligrosa. Yo repartiría utilidades trimestral, semestral o anualmente, ¿no? Para empezar. Lo segundo es que también la respuesta es depende, ¿no? Depende de lo que necesites tú como persona y tus socios, depende de lo que necesite el negocio. Hay negocios que buscan o necesitan por la etapa del negocio en la que están o por el momento y la circunstancia, pues necesitan digamos, repartir menos utilidades y reinvertir las utilidades. Entonces, realmente es un tema que hay que ponerse de acuerdo. Sin embargo, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama, no recuerdo el autor, pero se llama La ganancia es primero. Porque cambia un poco la filosofía de la mente del emprendedor. A veces hay emprendedores muy austeros que le pagan primero a todo el mundo y al final ven si es que hay utilidad. Esta filosofía de este libro es, no, primero asegúrate de la ganancia que tú quieres tener, que tú consideras que vale la pena el esfuerzo, y después resuelve la matemática para ver cómo le pagas a todo el mundo. Tampoco hay que tomarlo en el sentido literal, pero al final y al cabo emprendemos y somos empresarios para ganar dinero, es como una de las razones importantes. Entonces, muchas veces los empresarios se olvidan de eso. Hay que tomar ganancias. Finalmente lo importante es llevar dinero a la casa, al patrimonio familiar, más que engordar simplemente la empresa. Claro. Y lo que mencionas es básicamente llevarlo a una política de utilidades de Sí, repartición, ¿no? por Porque claro, supuesto. mm, mm, genial lo que mencionas de estar como que alineado de lo que quieres con tu socio, tener claros términos, como dicen papelito manda, Sí, ¿no? De claro. cada cuánto se deben repartir, que yo creo que lo más es semestral o anual, y lo digo también por experiencia propia. Y sabes que algo que también creo que yo he llegado a la conclusión en estos últimos años es que cuando busques un socio, o sea, más que por afinidad, por amistad, está también el tema de buscar a alguien que sepa el rubro. Correcto. ¿No? Porque, por ejemplo, como tú dices, zapatero es su zapato, ¿no? O sea, obviamente si yo tengo de repente un capital o viceversa, mi socio tiene un capital, que mínimo uno de los dos sepa a dónde se están metiendo, tengo un know-how. De Eso te acuerdo. da como que una probabilidad de que sea más exitoso incluso donde entras, ¿no? Porque ya sabes de eso. Yo creo que la idea de asociarse es sumarse mutuamente. Y son tres o cuatro también, aunque uno aporte solamente capital. Entonces hay que ver en qué está aportando cada socio para que tenga sentido la sociedad. A veces es capital y nada más, pero a veces es el expertise. Entonces hay que sumarse mutuamente. Ahora, ya para hablar un poco de las herramientas o de repente alguna app, ya mencionaste el libro, ¿no? Sí. ¿Qué apps o herramientas puedes sugerir, un poco para alguien que quiere empezar a ya tener un mejor manejo de las finanzas en el negocio? En ese sentido, creo que existen muchas aplicaciones o sistemas de gestión en el mundo de la restauración o restaurantes que te ayudan a tener, digamos, dashboards o views de lo que está sucediendo. Pero yo creo que la herramienta más popular de todos los emprendedores, y perdón lo simple de la respuesta, pues el Excel. Entonces, en el Excel vivimos, en el Excel nos mantenemos y hay empresas que facturan millones de millones que aún así siguen basando su sistema contable y financiero en Excel. Entonces, ahora la inteligencia artificial seguro nos va a ayudar en muchos temas, ¿ah? Pero yo creo que dominar los principios básicos de cómo funcionan las cosas en Excel es base para luego entender todo lo demás, ¿no? Claro, y me hace mucho sentido porque a mí a veces me preguntan, oye, Ale, ¿qué sistema usas? Claro, Y yo le digo, bueno, yo todo lo que es control es Excel. claro, Sí sé que hay un riesgo ahí porque todo está ya con macros, fórmula, automatizado, pero sí sé que hay un riesgo ahí de error humano, pero pues es la herramienta gratuita, global, por así decirlo, que todos manejamos, ¿no? Y es de mucha ayuda. En algún momento, y ya repito aquí, la herramienta tiene que adaptarse a tu negocio, no al revés, porque de Ujú. nada vale que compres un super sistema si no le vas a hacer el uso que Tal quieres. cual, sí. ¿No? Y ahorita sistemas como Restaurant.p, que es con el que yo trabajo directamente en mis negocios, ya está incluso incluyendo módulos financieros que va a ser de suma como para negocios que ya estén en un nivel de control financiero, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que es un tema también de ser curioso, de Correcto. comenzar a ver, porque como tú dices, la IA también está dando un montón de Tal cual. alternativas. Sí, bueno, los famosos ERP, ¿no? Que tienen módulos de todo tipo y están todos integrados, son la solución cuando llegas a cierta escala de negocio.
Porque yo mismo en un negocio intenté cambiar de sistema a un nuevo RP que tenía todos los módulos y me tomé más de un año intentar implantar el sistema y al final cuando implanté el sistema esta empresa ya había quebrado. Entonces hay que ver, digamos, si es realmente necesario y en el momento en que sea necesario hay que encontrar una solución económica y barata, tal vez una aplicación que pagues una mensualidad y no un sistema que compres, tenga que ir un ingeniero de software e instalártelo. Entonces, el primer sistema que vas a utilizar no va a ser el último. Simplemente hay que empezar. Este episodio es posible gracias a nuestros auspiciadores, Restaurant.pe, Oregon Foods y Networking Gastronómico Latam. Ahora sí ya vayamos a las preguntas de postre, el último bloque del programa. Hablábamos antes de iniciar la entrevista de que es importantísimo potenciar la mentalidad financiera, ¿no? Porque creo que es como que de adentro hacia afuera, como dicen, ¿no? ¿Qué hábitos consideras que debe tener un emprendedor que quiere o tiene ese interés ya en mejorar sus finanzas? Primero, autoeducarse, ¿no? Creo que vivimos en la época de la autoeducación gratuita. A mí me encanta YouTube, yo soy fanático de YouTube. Los podcasts, ¿no? Entreno con podcasts y cualquier otra herramienta que te ayude a cambiar el chip. Y esto es un poco como la dieta, es decir, la típica dieta que uno empieza todos los lunes. Si uno intenta ponerse a dieta sin cambiar en su mente las ideas, es bien complicado, o sea, tedioso y te vas a sabotear. Pero si tú por algún motivo cambias las ideas y dices, no, la alimentación saludable es la prioridad de mi vida, no hay éxito si no estoy saludable, etcétera, como para nutrirme, ¿no? O sea, cuando ya tienes esas ideas, ya el cuerpo obedece. Entonces es lo mismo, primero autoeducarse. Y después de eso es registro, llevar un registro. A mí me siguen preguntando, ¿y cómo llevas tú en tu casa con tu esposa el registro de los gastos? ¿Y qué sistema usas? ¿Qué aplicación usas? Y yo les doy la respuesta que empezamos a hacer hace muchos años y es la más sencilla del mundo, ¿no? Es un grupo de WhatsApp para los dos que se llama gastos y cada vez que gasto algo, envío las fotos de la boleta o escribo el monto. Y punto. Y así de sencillo, una vez al mes me siento, copio todo en el computador. Puede ser poco práctico, poco tedioso, pero funciona. Y al final lo importante es que funcione. No, y la mente es frágil. Yo Correcto. también para mis gastos en el Notas Ujú. apunto incluso por día. Bueno, yo sí soy como que bien así y se requiere mucha organización como tú lo has dicho, pero uno tiene que encontrar la forma y la idea es que se haga, Exacto. empezar, ¿no? Sí, que sea. Y como mencionamos al principio, ¿cómo perderle? Porque muchas veces tenemos este miedo a los números, Ujú. ¿no? Hay personas que de repente tienen esta parte más creativa, comercial, que dicen, no, números no, pero para estar en un negocio tienes que entender números, o sea, es básico. Sí, gracias. ¿No? Es básico porque al final, inclusive si no tienes una formación financiera como tal, la vas acoplando y vas cambiando este chip que como tú lo has dicho, ¿no? Y puntualmente, si tuvieras que dejar un consejo financiero para alguien que ahorita te está escuchando, para los emprendedores gastronómicos, ¿cuál sería? Recuerden la anécdota que conté y es miren el tablero. O sea, no pierdan de vista el tablero. Es como cuando uno al principio de año se pone una lista de metas. Al final de año tiene que decir, la cumplí, no la cumplí, la cumplí, no la cumplí. Lo mismo es las finanzas. Es un tablero, una meta y hay que llevar el tablero. A veces uno se entretiene en el juego, ¿no? Y sobre todo si uno, de repente en el mundo de los restaurantes, pues a uno le gusta la cocina, le gusta el servicio al cliente, le gusta el marketing. Pero al fin y al cabo digamos, no necesariamente eso quiere decir que está haciendo las cosas bien financieramente. Entonces, no hay que perder de vista el tablero, que tampoco hay que revisarlo todos los días, hay algunas cosas que sí, pero el tablero se revisa una vez al mes, una vez al trimestre, una vez al semestre, y asociarse con la persona correcta también puede hacer que la rendición de cuentas exija el orden. Yo le decía a un cliente, oye, que te asocies, tiene cosas buenas y malas, pero una cosa buena es que como ya no todo es tuyo y vas a tener que rendirle cuentas a alguien, te va a exigir ser ordenado. Entonces, nada, no hay que olvidarse del tablero. No, y realmente es súper importante porque tener, como tú dices, el tablero con números, ¿no? De indicadores o reportes, te da una vista de las decisiones que debes tomar, ¿no? Muchas veces vamos como que a la deriva o lo que pasa con el emprendedor es que es muy apasionado, ¿no? Y algo que mencionaste al principio de la entrevista fue el tema de la gestión emocional, ¿no? Cuando uno toma las decisiones financieras, muchas veces, no, quiero tener esto, quiero comprar esto, entonces es necesario tener un tablero que te ayude de guía y de referencia. Entonces, bueno, me quedo con eso, de verdad, Sebas, muchas gracias por tu tiempo, dime dónde te pueden encontrar, Un para que te gusto. sigan. Bueno, búsquenos en Instagram como Kaizen Wealth Planning, ¿no? Y cualquier consultoría, cualquier pregunta, a tu servicio. Perfecto, lo máximo. Gracias, de verdad. Ya nos hemos ido con un mapa. A mí me gusta mucho hablar de finanzas porque creo que es un área que potencia mucho los negocios, como tú lo has dicho, desde chiquitos. No hay que ser grandes para ver esto. Y a ustedes, muchas gracias por conectarse. Ya saben, denle clic a la campanita, suscribir para enterarse de nuevos episodios. Hasta la próxima.